¿Alguna vez te has detenido a preguntarte, ¿y si todo eso que llamas control en realidad fuera miedo disfrazado? ¿Y si la perfección que tanto persigues no fuera más que una forma sofisticada de huir de ti mismo? ¿Y si, en el fondo, supieras que necesitas perder el control para por fin vivir de verdad? Carl Jung escribió una vez: lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Pero, ¿qué significa aceptar? ¿Y exactamente a qué le estamos resistiendo? La verdad, aunque incómoda, es que muchos de nosotros estamos agotados. No de trabajar, no de pensar, sino de mantener la apariencia. De sostener esa coreografía artificial, donde cada paso está calculado para no tropezar con nuestra propia vulnerabilidad. A veces sientes como si algo invisible te estuviera asfixiando, como si llevaras un peso constante sobre los hombros, una rigidez en las palabras, un cansancio que no se alivia ni con el sueño. Tal vez sea porque estás intentando controlar lo incontrolable. Intentas controlar el tiempo, las emociones, al otro, a ti mismo. Pero el alma no se deja controlar. Y aquí es donde comienza nuestro viaje. En este video quiero llevarte a través de una travesía, entre las sombras del inconsciente y la luz tenue de la autoconciencia, entre la ansiedad de controlar y la invitación a soltar. No será un camino cómodo, pero sí será real. Vamos a descender juntos por una escalera en espiral que nos lleva hacia adentro, hasta ese punto donde el caos ya no es enemigo, sino un aliado sutil que susurra verdades que llevas años evitando. Imagina esto: tú a solas en medio de la noche, el mundo allá afuera en silencio. El único sonido es el de tus pensamientos. Y ahí, en ese espacio íntimo entre lo que sientes y lo que tratas de esconder, algo late, algo quiere emerger. Tal vez hoy, en este instante, sea el momento de dejar de resistirte. Respira profundo. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Te has dado cuenta de cómo el control se ha convertido en una religión silenciosa? Despertamos con listas mentales, cronómetros invisibles, metas para todo, productividad, apariencia, relaciones, hasta para la felicidad. Estamos programados para rendir, incluso al momento de sufrir. Y sin notarlo, vivimos en guerra contra todo lo que no encaja en lo que habíamos planeado, como si la espontaneidad fuera un error del sistema. Pero aquí va una verdad incómoda. Al mundo no le importan tus planes. Lo impredecible siempre gana. Siempre. Y cuanto más intentas controlar, más frágil te sientes. Como si intentaras sostener arena entre los dedos. Mientras más fuerza haces, más se escapa. Esa es la trampa. El control no ofrece seguridad, vende ansiedad envuelta en promesas vacías. Carl Jung entendió esto de forma brutalmente clara. Para él, el control es el intento desesperado de la conciencia por sofocar al inconsciente. Es como si intentáramos encadenar el mar con hilos de costura. ¿Y sabes qué pasa cuando intentas reprimir la fuerza del agua? Se convierte en tormenta. Piénsalo conmigo. Desde pequeños nos enseñaron que controlar es sobrevivir. Cuando llorábamos mucho, alguien decía: trágate ese llanto. Cuando sentíamos miedo, nos decían: eso está en tu cabeza. Y así fuimos acumulando emociones no vividas, dolores escondidos, deseos silenciados, hasta que empezamos a creer que sentir es peligroso, que dejar fluir es perder el control, y que perder el control es morir. Pero no es así. Perder el control a veces es renacer. Hoy vivimos en una época donde el control se vende como virtud. En las redes sociales todo tiene que ser perfecto, editado, optimizado. Byung-Chul Han, en La sociedad del cansancio, dice que dejamos de ser oprimidos por sistemas externos y comenzamos a oprimirnos con una autoexigencia silenciosa. Nos convertimos en nuestros propios dictadores, nos obligamos a ser positivos, productivos, inquebrantables, y en medio de todo eso, se nos olvidó cómo es simplemente existir, sentarse sin hacer nada, sentir sin juzgar, estar en silencio sin culpa. Por eso tanta gente está agotada, porque controlar cansa, porque mantener la pose cobra un precio altísimo, el precio de la autenticidad. Y hay un detalle sutil y cruel. Entre más intentamos controlar a los demás, más estamos huyendo de nosotros mismos. Intentamos arreglar a la pareja, moldear a los hijos, corregir a los amigos, predecir reacciones, porque no podemos soportar nuestro propio caos interno. El ruido por dentro asusta, y controlar lo externo se vuelve una distracción, una fuga elegante del abismo personal.
Pero llega un momento en que eso ya no funciona. La vida toca a la puerta con algo que escapa completamente de tu control, una pérdida, un fracaso, una decepción que no viste venir, y en ese instante el castillo de control se derrumba. ¿Y qué queda? Tú, desnudo, frágil, real. Es ahí donde muchos entran en pánico, porque cuando el control se va, el ego grita, pero también es ahí donde algo nuevo puede nacer, una apertura, una grieta en la armadura, un espacio donde lo impredecible puede entrar y transformarte. Marco Aurelio, el emperador estoico, decía: acepta lo que sucede y encontrarás la paz. Aceptar no es rendirse a la mediocridad, es reconocer que existe un límite y que más allá de él solo hay desesperación o entrega. Y la entrega, por increíble que parezca, es el camino más valiente. No necesitas controlar todo para ser libre. Al contrario, tal vez la libertad solo exista cuando sueltas. Sé que eso puede sonar aterrador. Soltar el control parece abrir la puerta al caos, pero tal vez sea justo lo contrario. Tal vez el caos solo asusta porque lo has reprimido por demasiado tiempo. Tal vez, si abrieras esa puerta con cuidado, encontrarías algo sagrado ahí dentro, una parte de ti que quedó encerrada, un deseo que no te atreviste a nombrar, una parte tuya que todavía sabe bailar. Así que respira profundo y escúchame bien ahora. No tienes que seguir manteniendo todo bajo control. No tienes que actuar como si fueras perfecto. Solo necesitas permitirte ser completo, incluso si eso significa ser imperfecto. La prisión del control no tiene cerraduras, tiene miedo, y tú llevas la llave todo el tiempo. En el próximo capítulo vamos a mirar directamente lo que el control intenta esconder, el inconsciente, las sombras, lo que Carl Jung llamó el otro lado del alma, y ahí tal vez descubramos que el caos tiene nombre, rostro e historia. ¿Qué ves cuando cierras los ojos? No me refiero a imágenes o recuerdos, sino a eso que emerge cuando el ruido del mundo se apaga, y el único sonido que queda es el de tu alma. Eso que finges no escuchar, las preguntas que ahogas con la rutina, los deseos que reprimes con metas. Carl Gustav Jung sabía que ese silencio escondía más que simples vacíos. Él creía que, bajo la superficie de nuestra conciencia, existe una vastedad salvaje, el inconsciente, un territorio desconocido, palpitante, donde habitan nuestras sombras, miedos, traumas, pero también nuestra creatividad, nuestro poder, y lo más auténtico que hay en nosotros. Y es aquí donde el control revela su función más cruel, sirve para silenciar esa voz interior. La obsesión por controlar la vida es, en el fondo, un disfraz sofisticado para huir de uno mismo, huir de lo oscuro, lo ambiguo, lo doloroso, huir de la parte que siente demasiado, que se equivoca, que duda, huir de la propia sombra. Pero Jung nos enseña, lo que no enfrentas en el inconsciente regresa como destino. Puedes ignorarlo por un tiempo, puedes llenar el día de tareas, cuidar tu imagen, acumular logros, pero, tarde o temprano, lo que está enterrado vuelve en forma de ansiedad inexplicable, vuelve en relaciones que se repiten, vuelve en el miedo repentino, en el vacío después del éxito, en el colapso silencioso que llega cuando todo debería estar bien. Jung no veía al inconsciente como un enemigo, sino como un llamado. Él decía que el proceso de individuación, es decir, convertirse en quien uno realmente es, exige ese descenso. Hay que mirar hacia adentro y para eso hay que perder el control. Sí, perder el control, porque la conciencia no manda sobre el inconsciente como un ejército. Dialoga con él o es devorada por él. Y ese diálogo comienza cuando dejas de luchar contra lo que sientes, cuando permites que la tristeza sea tristeza, que la rabia sea escuchada, que el miedo se siente a tu lado en vez de encerrarlo en el sótano. No para volverte rehén de esas emociones, sino para integrarlas, porque todo lo que se niega enferma, pero todo lo que se acepta se transforma. Hay una historia que me gusta contar. Tal vez te veas reflejado en ella. Érase una vez un hombre que construía muros, los levantaba alrededor del corazón, del alma, de los deseos. Con cada desilusión un ladrillo más, con cada crítica más cemento. Decía que era para protegerse, pero con el tiempo se dio cuenta de que ya no podía salir. Lo que comenzó como refugio se volvió prisión. Y un día, al mirar dentro de la celda que él mismo había creado, entendió: el carcelero era él. Así es el control.
Empieza como un mecanismo de defensa, pero si no se cuestiona, se vuelve sistema, se vuelve identidad. ¿Y sabes cuál es el mayor miedo de quien vive dentro de una prisión invisible? No es el dolor, es el caos de la libertad, porque la libertad exige entrega, y la entrega exige valentía. Valentía para no saber, valentía para perderse, valentía para escuchar lo que el inconsciente tiene que decir, aunque duela. Jung escribió: conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás, pero eso exige dejar de fingir luz donde solo hay cansancio. En ese punto lo que necesitas no es más fuerza, es más escucha. Escucha profunda, escucha sin juicio, escucha de lo herido, lo olvidado, lo rechazado. El inconsciente no grita, susurra en los sueños, en las repeticiones, en eso que evitas mirar en el espejo. Habla a través de los síntomas. Por eso, cuando algo inexplicable sucede, una tristeza repentina, una compulsión, un vacío, tal vez no sea debilidad, tal vez sea un mensaje. Y aquí surge una paradoja brillante. Cuanto más intentas controlar, más reacciona el inconsciente, como un niño ignorado que empieza a gritar. Pero cuando lo acoges, cuando te acercas con humildad, algo empieza a cambiar. El caos se organiza, la sombra se vuelve aliada, el miedo se convierte en brújula. Esa es la travesía. Dejar de ser un comandante rígido de tu propia vida para convertirte en un explorador valiente de tu propio ser. Y sí, eso puede parecer una locura, pero como decía Nietzsche, debes llevar un caos dentro de ti para poder dar a luz a una estrella danzante. Esa estrella es tu autenticidad, tu alma viva, y solo brilla cuando apagas la luz artificial del control. Soltar el control no es un acto de debilidad, es una forma profunda de valentía. Valentía para estar desnudo frente a la vida sin los disfraces que usamos para aparentar fortaleza. Valentía para ser tocado por lo inesperado y no quebrarse. Pero seamos honestos, soltar da miedo. Da miedo porque nos enseñaron que si no estamos al mando todo se desmorona, que si no estamos planeando, corrigiendo, anticipando, algo terrible va a pasar y esa creencia nos paraliza. Vivimos como equilibristas sobre una cuerda imaginaria, tratando de controlar el trabajo, los sentimientos, las personas, el futuro. Con cada paso, el miedo a caer. Pero la verdad es que esa cuerda ni siquiera existe. Es una ilusión creada por el ego, un ego que cree que todo depende de él. Ese ego que muchas veces está agotado. ¿Lo sientes? Ese cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. El cansancio de ser siempre lo que esperan de ti, de calcular cada palabra, de controlar cada gesto, de estar siempre un paso adelante del error. Por eso soltar cuesta tanto, porque es subversivo. Soltar es decirle al mundo: ya no necesito fingir. Es un acto radical de presencia, de permitir que la vida suceda, no como un guión escrito, sino como un poema que se revela poco a poco. Marco Aurelio nos dejó una enseñanza que resuena con precisión en este punto. Acepta lo que sucede y encuentra la paz. Simple, casi trivial, pero solo quien ha intentado controlarlo todo sabe cuánta revolución hay en esa frase. Porque aceptar no es rendirse, es confiar. Confiar en que hay un ritmo más grande, que existe algo más allá de tu voluntad consciente operando, algo que no entiendes, pero que puedes aprender a escuchar. Y esa escucha comienza en el silencio, en la pausa, en la caída. ¿Alguna vez has caído? ¿Has vivido ese momento en que todo se viene abajo y, extrañamente, sientes alivio? Como si, al perder el piso, algo dentro de ti finalmente dejara de luchar. Así es. A veces el colapso es una invitación, el caos una rendija, la crisis un portal. Jung decía que el alma tiene su propio tiempo, su propio flujo, y cuando tratamos de forzar a la vida a seguir nuestros mapas, ella nos empuja hacia los desvíos, no por crueldad, sino porque el desvío muchas veces es donde está el verdadero camino. Nietzsche, con su furia existencial, dijo: «Debes tener caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante». Esa frase no es poesía vacía, es una verdad marcada en la carne. La estrella danzante es lo más auténtico que hay en ti, y solo nace en el terreno fértil de la incertidumbre, en la libertad de no saber, en la osadía de sentir. Pero atención, soltar el control no es volverse rehén del azar, no es descuido,
es presencia. Es mirar el hoy con ojos limpios, sin el filtro de las expectativas rígidas. Es hacer planes, sí, pero sin esclavitud. Es tener metas, pero sin perder el alma en el camino. Epicteto, un estoico de los más precisos, escribió: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. La sabiduría de esto es brutal. No es lo que sucede, es como resistimos. Y cuanto más resistimos, más sufrimos. Soltar el control, entonces, es cambiar la opinión que tenemos sobre lo impredecible. Es dejar de verlo como una amenaza y empezar a verlo como un maestro, como una danza, como una posibilidad. Sí, vas a equivocarte. Sí, vas a sentir miedo. Sí, habrá días en que todo parecerá demasiado oscuro, pero esa oscuridad también forma parte. Es el útero de lo nuevo, la cuna de la reinvención. Es ahí, en la oscuridad, donde la semilla se rompe. Es ahí, en el silencio, donde el alma susurra: ya no luches, solo sé. Y ser es el mayor acto de valentía que existe. Ahora quizá te estés preguntando: ¿pero cómo empiezo? ¿Cómo soltar aquello que sostuve por tanto tiempo? La respuesta viene en el próximo y último capítulo, una invitación para vivir no como un controlador, sino como un ser vivo, imperfecto, vibrante y libre. Hay un instante casi imperceptible en el que algo dentro de ti se rinde, no como una derrota, sino como un regreso. Es el momento en que dejas de empujar la vida con los hombros tensos y comienzas por fin a bailar con ella. Ese instante es raro y transformador, porque fluir no es ausencia de dolor, es presencia con sentido, es estar completo, incluso en los pedazos, es vivir con el alma expuesta, sin la armadura del control, sin la máscara de la perfección. Carl Jung nos recordó esto con una frase que carga el peso de una revelación. Conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé solo otra alma humana. Es esa humanidad la que el control intenta silenciar, ese toque imperfecto, con fallas, pero verdadero. Ahí es donde habita la libertad. Fluir es lo contrario de dominar. Dominar es tensión, fluir es entrega. Dominar exige previsiones. Fluir acepta sorpresas. Dominar es miedo disfrazado de eficiencia. Fluir es amor disfrazado de confianza. Y esa confianza no viene de lo que está afuera, no viene de la certeza de los demás ni de la lógica de los acontecimientos. Nace dentro. Es un saber silencioso, casi instintivo, de que puedes atravesar cualquier cosa, incluso roto. Fluir es sentarse en el centro del huracán y, en lugar de intentar detenerlo, cerrar los ojos y respirar. No por pasividad, sino por sabiduría. La sabiduría de quien ha entendido que luchar contra lo incontrolable es perder 2 veces, pero confiar es ganar por completo. ¿Recuerdas ese miedo de soltar el control? Aún está ahí, pero míralo de nuevo. Verás que no es el enemigo. Es solo una niña o un niño asustado dentro de ti, pidiendo garantías. Y no necesitas expulsarlo, solo necesitas abrazarlo. Dile: estoy aquí. Yo tampoco sé lo que viene, pero vamos juntos, porque fluir es eso, es seguir sin mapa, pero con brújula, y tu brújula es el alma. El alma no habla en metas, susurra en señales, en los encuentros que no estaban planeados, en los errores que se convirtieron en aciertos, en el dolor que se volvió poesía, en la caída que se transformó en vuelo. Fluir es confiar en esos susurros, es permitir que la vida suceda, incluso cuando no la entiendes. Es abrazar lo inacabado, es reír en medio del desorden, es llorar sin pedir perdón, es vivir con presencia, no con guión. Y sí, habrá días de duda, días en que todo parecerá demasiado caótico, pero en esos días, recuerda, no estás aquí para controlar, estás aquí para experimentar. Controlarlo todo es agotador, pero confiar es liberador. Por eso, si puedes, haz esto ahora. Respira profundo, relaja los hombros, desacelera los pensamientos, siente el peso de la armadura y luego suéltala. Ya no te sirve. No necesitas ser impenetrable, necesitas ser completo. Y ser completo incluye caos, miedo, duda, amor, furia, silencio. Todo junto, todo vivo, todo fluyendo. Esa es la verdadera libertad. Y si hoy aceptas esto, no como una idea bonita, sino como una práctica viva, entonces la vida empieza, de verdad, a fluir a través de ti, como un río que por fin encontró su cauce.
Al final de cuentas no se trata de vencer al caos, ni de dominar el alma propia como quien doma a un caballo salvaje. Se trata de algo mucho más sutil y más profundo, de aprender a escuchar el ritmo secreto de la vida, de darte cuenta de que todo eso que más intentas controlar es, muchas veces, lo que más necesitas sentir. Carl Jung nos enseñó que la vida no es un problema por resolver, sino un misterio por vivir. Y los misterios no se controlan, se habitan. Tal vez la mayor libertad no sea hacer que todo salga bien, sino poder existir en paz, incluso cuando nada tiene sentido. Y eso, mi amigo, mi amiga, solo sucede cuando dejas de pelear contra lo que es. Recuerdo una noche, de esas en que el mundo allá afuera parece haberse apagado. Llovía despacio, la ciudad en silencio y yo, exhausto. Ese día había intentado controlar todo, el trabajo, las emociones, hasta el tono de las palabras que decía a las personas. Me sentía como un engranaje, preciso, funcional y completamente vacío. Me senté en el suelo de la sala, respiré hondo y pensé, ¿y si simplemente me detengo? No por rendirme, sino por estar presente. Ahí, en ese momento, sin hacer nada, sentí algo que hacía mucho no sentía. Sentí vida. No la vida que se planea en hojas de cálculo, sino la vida que vibra en lo inesperado, en la respiración, en el roce de la piel contra el frío, en la lágrima que cae sin aviso, en la risa que llega de la nada, en esa sensación de que, por más caótico que parezca, estaba justo donde debía estar. Y esa es la invitación que quiero hacerte. Deja de intentar resolver la vida, empieza a vivirla, no como un sistema que hay que controlar, sino como un baile entre el cielo y el abismo. Fluye, permítete ser ligero, permítete ser profundo, permítete ser tú con todas tus imperfecciones y potencias. Y si esto tocó alguna parte de ti, esa que casi nunca le muestras a nadie, entonces te doy las gracias por estar aquí, por permitirte sentir, por bailar conmigo en este caos que, al final, es la propia belleza de la existencia. Ahora, una advertencia importante. Si llegaste hasta aquí y no le diste like al video, debes saber que el algoritmo te está observando y es más controlador que tú. Así que, para no atraer el caos digital, deja tu like, comenta aquí abajo con la frase "confío en el flujo" y suscríbete al canal. Al fin y al cabo, si puedes confiar en el universo, también puedes confiar en nosotros, ¿verdad? Y una cosa más. Hay 2 videos apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Uno de ellos quizás te va a desconstruir de una forma para la que aún no estás listo. El otro, bueno, tal vez sea justamente eso que necesitabas escuchar, pero solo el caos puede decidir. Elige con el corazón y nos vemos en el próximo clavado. Buenas noches o buenos días, dependiendo de en qué parte de la oscuridad estés.